Hemos titulado nuestro curso de Criando en un terreno o Criando en terreno fértil, y en la noche de hoy vamos a ver la sesión que hemos titulado La urgente necesidad de la devoción paterna. Y yo quisiera partir del verso clave que vimos la semana pasada, de donde derivamos lo que entendemos son los componentes básicos de la crianza cristiana, de la crianza bíblica. Efesios 6:4 nos dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Subrayé la palabra críenlos porque va a ser nuestro énfasis a lo largo de la noche. Decíamos que este pasaje tiene al menos 6 componentes que deben ser considerados en una crianza bíblica. Y eso lo presentamos la semana pasada simplemente a manera de recordatorio, a manera de resumen. Dijimos primero que hablaba de padres y exhortaba, ¿no?, de que no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Hablábamos de que esa palabra padres implica que Pablo ve a los padres involucrados, llama a los padres a que se involucren en la crianza de sus hijos. La palabra padres ahí, aunque en el original significa padre masculino, pero realmente el contexto indica que tanto el padre como la madre deben estar involucrados en esta crianza. Y habíamos denominado ese primer componente, que lo vimos la semana pasada, como la presencia, la necesidad de presencia abundante de los padres en el proceso de crianza de nuestros hijos. Número 2, no provoquen a ira. Y ahí hablamos entonces del terreno fértil que es necesario, de que nosotros nos ocupemos de hacer nuestro trabajo de una manera que nuestros hijos no se resientan contra nosotros, que reciban nuestra crianza de una manera dispuesta. Y para eso hay un formato que se requiere, hay una manera en la que yo debo relacionarme, conectarme con mi hijo, de forma tal que mi crianza, mi dirección, mi siembra, por así decirlo, caiga en un terreno fértil. Un terreno fértil es un terreno dispuesto, un terreno productivo cuando se siembra la semilla en él. Por eso estamos usando la analogía, por así decirlo, de un terreno fértil, lo que es un corazón que está dispuesto a recibir la enseñanza, y lo vemos en la frase de no provoquen a ira. Luego de decir eso, que ese es el segundo componente, el tercero es críenlos, y ese es el componente que vamos a ver hoy. Vamos a saltar un componente, que es el componente de la provocación a la ira o el terreno fértil, lo vamos a ver más adelante. Y esa expresión de críenlos implica devoción. Vamos a ver eso en la noche de hoy. Número 4, disciplina. Dice que lo criemos en la disciplina, que implica entrenamiento, e instrucción del Señor. El quinto componente implica advertencia, amonestación. Yo no me voy a extender en ninguno de estos componentes porque no es el propósito de la noche, sino simplemente recordar, y más adelante veremos esto punto por punto en las sesiones posteriores. Y por último, esta disciplina y esta instrucción que yo le doy a mis hijos es del Señor. O sea, no es una enseñanza que a mí se me ocurre, no es lo que a mí me parece. Ahora, si lo que a mí me parece es consistente con lo que la palabra dispone, pues sí, es mi crianza, pero la crianza debe ser en el entrenamiento o la disciplina e instrucción del Señor. Entonces veíamos estos 6 componentes. La primera parte, sobre todo la parte del terreno fértil, cuando Pablo redacta su párrafo, dice: padres, no provoquéis a ira a sus hijos. O sea, eso es lo que ustedes no deben hacer, es lo que deben evitar. Ese es el mandato negativo de la paternidad. Eviten que sus hijos se resientan con ustedes.
Y eso más adelante lo vamos a ver en detalle. Y la otra parte, el otro componente, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, es el mandato positivo. Eso es lo que ustedes deben hacer, eso es lo que ustedes deben procurar con sus hijos. Entonces, dicho eso, hoy nos vamos a concentrar en el tercer componente. Y lo vamos a hacer así porque, como ustedes se han podido dar cuenta, el curso se llama Criando en Terreno Fértil. Entonces, al componente 2, que es el terreno fértil, le queremos dedicar varias sesiones. Por lo tanto, yo lo voy a dejar para más adelante y vamos a ver los componentes más breves en estas primeras sesiones. Y vamos a ver hoy el tercer componente de qué implica esto de críenlos, que hemos igualado esa palabra críenlos a devoción paternal, y vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Comencemos viendo, como siempre usamos el lenguaje original para auxiliarnos y poder entender qué fue lo que el autor quiso decir. Fíjense que no solamente Pablo dice, padres no lleven sus hijos a la ira, sino críenlos. Hay una palabra, una expresión que conecta, de contraste, sino críenlos o criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces esa expresión, sino críenlos, en el original es ala ectrepo, y no tienen ustedes que aprenderse en lo absoluto esta palabra, pero es para que vean que son dos palabras en el original. Ala es sino, es un contraste, y ectrepo es criadlos o críenlos, y vamos a ver qué significa. Ala es el contraste. ¿Y qué es lo que se contrasta aquí? Bueno, Pablo dice, no lleven sus hijos a la ira. Entonces él dice, por el contrario, críenlos. O sea, contrario a tener una actitud con mis hijos que los lleve a la ira, contrario a eso, críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. En otras palabras, lo que yo debería procurar es que lejos de la ira mi hijo tenga una disposición hacia mí. Es un contraste que le está haciendo. Por eso la palabra ala en el original es útil para nosotros entender que Pablo quiere que la crianza se caracterice contrario a lo que era la característica de la crianza en esa época y en muchos hoy en día, una crianza dura, dictatorial, vertical, impositiva, arbitraria. No, sino contrario a esa forma, críenlos de una forma diferente. Eso es lo que Pablo contrasta aquí. Y luego entonces dice, ectrepo, y aquí vamos a entender por qué el contraste, porque la palabra ectrepo en griego significa proveer alimento por un periodo considerable y siendo el alimento un alimento adecuado. O sea, eso es como el lenguaje literal, ese es el significado literal, es proveer alimento por un tiempo prolongado y siendo ese alimento lo que ese sujeto necesita por un tiempo prolongado y lo que ese sujeto necesita. Pero ¿qué pasa? Que aquí tiene otra connotación, porque esa misma palabra Pablo la usa, bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero aquí en Efesios 6:4 tiene un sentido más amplio de criar a los hijos con una connotación de cuidado. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, porque esa misma palabra es la que Pablo utiliza en el capítulo 5, versículo 29, cuando se refiere a los esposos, en el trato a sus esposas, él dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Esa palabra sustenta es ectrepo. O sea, Pablo lo da en el contexto de el sustento, la provisión y el cuidado que el esposo le debe dar a su esposa en su relación conyugal, en su relación matrimonial. Esa misma palabra que expresa cuidado, provisión, atención a la esposa es la misma palabra que se usa para los hijos. O sea que no es solamente alimentarlos, aunque muchos, como habíamos dicho, hay una modalidad de crianza que tienen a los hijos tipo refugiado, ¿verdad? Donde le dan alimentos, techo, vestido y medicamentos, tipo refugiado, y ahí se limitan. Y muchos padres creen que son responsables, y yo he dicho, de hecho, yo he tenido intercambios con personas que dicen, no, él es un padre muy responsable, porque él le provee todo lo que él necesita, materialmente hablando, pero la crianza va mucho más allá de la provisión material. De hecho,
la palabra en esa época de Pablo, o sea, no ahora, en esa época se llegó a usar para hablar de nutrir el cuerpo, la mente y el alma. O sea, ectrepo significa provisión, pero provisión de todo lo que el muchacho necesita para un desarrollo integral, funcional, como individuo. Por lo tanto, ahora entendemos el contraste, porque el contraste era entre una crianza que lleva al muchacho a la ira, ahora una crianza donde el padre se entrega a proveerle todo lo que su hijo necesita en su desarrollo integral para que él pueda crecer como persona, física, emocional y espiritualmente. Ahora estamos entendiendo por qué es un contraste. Entonces, ala ectrepo implica devoción y dedicación en la tarea de criar. 3 autores diferentes, muy sólidos en su interpretación y en su conocimiento de los lenguajes originales. William Hendrickson lo traduce como críenlos con ternura. Le agrega ahí como una expresión, porque ectrepo lleva a interpretar de que esto es una crianza con ternura. John Stott, un pastor anglicano, murió recientemente, también conocedor de los lenguajes originales, decía que esta expresión significa lidien gentilmente con ellos. Lidien gentilmente con ellos. Y Juan Calvino, el famoso reformador, traducía en parte ectrepo como que sean amablemente atesorados, que nuestros hijos sean amablemente atesorados. O sea, sí, fíjense que las 3 expresiones coinciden con que la crianza es una tarea dedicada, amorosa, devota hacia nuestros hijos. No es una tarea que se debe hacer con ligereza, con superficialidad. Es una tarea a la que nos tenemos que dedicar. Y ninguno de nosotros es el padre perfecto, ninguno lo somos. Pero se supone que así como yo quiero ser mejor en general, digo yo, no todo el mundo, no el 100% de las personas piensan así, pero en general el ser humano quiere mejorar en lo que hace. Yo me quiero desarrollar en mi carrera profesional, yo quiero ser un mejor servidor en lo que yo haga. Yo me quiero desarrollar como individuo en sentido general. Yo quiero crecer en las diferentes áreas de mi vida. Si yo practico un hobby, yo quiero ser mejor en el hobby que yo practico, ¿verdad? En general, la gente tiene ese chip, ese instinto de querer mejorar y crecer en las áreas en las que se desempeña. Como padres, para hacer una buena tarea, nosotros tenemos que proponernos crecer. Yo quiero crecer en el área de la paternidad. Yo quiero ser un mejor padre para mi hijo. Más consistente, más profundo, más conectado con él. O sea, la crianza es una tarea que requiere nuestro todo. Y esa expresión ala ectrepo de dedicación amorosa, esforzada, devota, implica eso. Me gusta cómo R.C. Sproul traduce esto. Dice, la palabra, críenlo, se le está hablando de esa palabra. La palabra griega sugiere la idea de criar y ayudar a florecer. Me gusta mucho esa expresión, ayudar a florecer la persona. A los padres se les confían las mentes, los sentimientos y los cuerpos de frágiles portadores de la imagen divina. Por consiguiente, los hijos no existen para los padres, sino los padres para los hijos, al ayudarlos a desarrollar su propia persona delante de Dios. O sea, el hijo sin el padre no se puede valer por sí mismo. Dentro del diseño de Dios, y los que no conocen este concepto, la teología natural nos dice muchas cosas de lo que Dios nos quiere comunicar. La teología natural es que nosotros observamos la creación, cómo Dios lo ha hecho, qué Dios ha creado y cómo ha sido diseñada la creación. Y la creación nos comunica la voluntad de Dios en muchos aspectos. Por ejemplo, el niño que nace, humano, ¿verdad? Diferente a un becerrito. El becerrito nace, cae y a los 4 minutos anda caminando, ¿verdad? Por diseño, nosotros sabemos, por diseño de la creación, nosotros sabemos que Dios quiere que ese becerro ande caminando detrás de su mamá, la vaca, ¿cierto? Ahora, en el caso de los niños, ¿por qué ustedes creen que Dios hizo a los niños tan desvalidos? Que no se pueden valer por sí mismos, que necesitan absolutamente todo de nosotros, que lo carguemos, que los alimentemos, que los limpiemos.
O sea, los gatitos nacen y hacen sus necesidades y la esconden. El ser humano no, el ser humano necesita la completa atención de su progenitor, de su papá, en el cuidado de todo lo que ese individuo necesita. ¿Qué ustedes creen que le está diciendo la teología natural al padre? Tu hijo te necesita completamente. Y en los primeros años su necesidad es más física. Es alimento, es vestido, es limpieza, pero en los años posteriores ya el niño puede comer, puede valerse por sí mismo en esas áreas, pero vienen las otras necesidades emocionales, espirituales. Los niños no se pueden valer por sí mismos. Vemos la teología natural también, que vemos los animales como las leonas enseñan a sus cachorros a cazar. Las hienas se llevan a sus cachorros en sus esfuerzos de caza para que aprendan. ¿Ustedes no creen que le está diciendo algo la teología natural al ser humano y cómo también nuestros hijos, si los dejamos a su propio albedrío, a su propio criterio, qué sería de ellos? Entonces, por eso, Sproul habla aquí de que la palabra en el original implicaba una ayuda del padre al hijo para que él florezca. Y hablaba al final de que los hijos no existen para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, sin nosotros, nuestros hijos necesitan completamente de nosotros. Nosotros les servimos a ellos en su crecimiento, en su florecimiento. Y por eso es que él dice que los padres existen para los hijos. Ahora, a pesar de eso, en general, yo observo cierto desdén en la función paternal de la crianza. Cierta dejadez en muchos padres en esta función. Parecería que nosotros educamos o formamos o criamos en automático. Muy poca gente lee, muy poca gente se forma. La gente sencillamente pasa lo que cree que es una buena crianza, pero nunca ha cuestionado si lo que piensa que es una buena crianza es o no una buena crianza. Pero ese desdén que yo observo, que he notado en muchos, no voy a decir la mayoría porque no he hecho un estudio al respecto, pero tiene múltiples razones para explicarlo. Bueno, la primera razón, una que viene a la mente muy rápido, es puro egoísmo. Hay padres egoístas. Habemos padres egoístas. Nosotros, en mayor o menor grado, todos tenemos cierto egoísmo. En mayor o menor grado. Hay gente muy egocéntrica, hay gente menos egocéntrica, pero todos somos hasta cierto punto egocéntricos. O tú amas al prójimo como a ti mismo. Ante cualquier necesidad humana, tú te compadeces a tal punto que tú te inclinas a resolver, a lidiar con esa necesidad humana en cuanto requiera de ti. No lo hacemos. La parábola del buen samaritano está ahí precisamente para decirnos a nosotros que nosotros no tenemos el tipo de amor que Dios requiere de nosotros. Un amor entregado, abnegado, completo, total. Vemos la necesidad humana y nos entregamos por completo. Nosotros no amamos así porque somos egoístas. Pero gracias a Cristo que nos perdonó en la cruz, ¿verdad? Nuestra deficiencia de amor, Cristo la pagó en la cruz, gracias a Dios. Pero todos tenemos un grado de egoísmo. Pero entonces yo estoy hablando de personas que entienden básicamente que la vida se trata de ellos. O sea, gente que piensa la vida se trata de mí, y los hijos los tuvieron, pero realmente ahora los hijos son más un estorbo para su agenda egocéntrica. Para sus hobbies, para sus fines de semana, para sus noches, para las cosas que ellos quieren hacer, para sus carreras. Eso es común verlo. Hijos descuidados por padres egoístas. Hay otra razón para este desdén y es dejadez. Aquí las personas que viven así o que crían así es porque tienen una filosofía de la vida de que lo difícil de la vida se evade, se pospone o se ignora. Es gente que no quiere problemas. Si tiene problemas en su matrimonio, sencillamente, no, yo no quiero hablar de eso. La esposa viene con un reclamo, la esposa viene con una pregunta, o viceversa, o el esposo es que está interesado en el matrimonio y quieren resolver, vamos a hablar, vamos a resolver el conflicto, a reconciliar, y hay uno que por dejadez o por pesadez no está interesado, quizá está muy drenado en otras cosas, sencillamente no. Los muchachos son drenantes, la crianza es drenante.
Pero si yo no lo incorporo y lo acepto de esa manera, yo voy a vivir ignorando, obviando, posponiendo lo que necesita ser atendido. Y en la crianza pasa como en la medicina. Lo que no se trata se infecta. Esa es la realidad. Lo que no se trata se infecta. Lo que no se trata en la crianza no se resuelve. Se empeora, lamentablemente. Y esa dejadez, pues ha llevado a muchos a sencillamente, porque la vida la quieren vivir de una manera muy, muy fácil. En otros casos, lo que hay es ingenuidad o ignorancia. No se entiende la necesidad del rol paternal. No se entiende bien. Cuando hablo de paternal, estoy hablando de padre y madre involucrados. No hablo del padre masculino solamente, sino padre y madre involucrados, del rol de los padres en la crianza de los hijos. De alguna manera, estos padres creen en la autocrianza. Hay mucha gente como que no... Dice, bueno, cuando los muchachos tienen desvíos, desatinos, improperios, cosas que hacen que son pecaminosas, que son definitivamente reprensibles, para ellos son cosas de muchachos. Cada quien tiene que vivir su etapa. No le podemos poner mucho freno porque después van a querer vivir esa etapa después que se casen. Es bueno que lo hagan ahora, como que uno es una especie de como que el ser humano es como una serie de bloques, como un juego de bloques, que si yo no vivo este bloque a los 13, a los 15 y a los 16, yo ese bloque lo voy a poner más adelante cuando tenga 42 o 43. Míralo ahí, que no vivió esa etapa, no la quemó. No lo dejaron salir a los 14 años y ahora a los 42 lo quiere hacer. Eso es una cosa extraña. Entonces hay muchas personas que por ingenuidad o ignorancia no ven la necesidad de un involucramiento paterno, de una diligencia paterna, de una devoción paterna. Lo dejan como, a veces dejamos la hierba mala que crezca. Vamos a ver lo que pasa. No, ellos aprenden, tú verás, ellos aprenden solo después. Cuando se den un tacazo, ellos aprenden. Por último, hay algunos que tienen un desdén por desenfoque. Otras cosas absorben la atención, las más urgentes. Pueden ser ídolos del corazón. En este caso es frecuente sentir culpa. Yo puse ahí un pequeño, no se lee desde allí, desde donde ustedes están, pero es un asterisco que dice, en general, la cultura no ve el criar hijos como una prioridad ni como algo valioso. Nuestra cultura, y yo no creo que es algo particular de nuestra cultura, quizás eso viene de muy atrás, pero en específico en nuestra cultura podemos hacer esa observación. Nuestra generación no ve la crianza de los hijos como una prioridad o como algo valioso. La productividad de una persona está usualmente asociada a su aporte económico o a su ascenso profesional público. Para muchos, alguien que se dedique a criar a tiempo completo desperdicia su vida. Esa es la manera de pensar hoy en día. Una mujer que decide quedarse en su casa, que tiene una carrera profesional, se le dice, pero tú te estás desperdiciando. Incluso al extremo de llegar, y no es todos los casos, pero en el extremo, o sea que tú estudiaste para irte a cambiar pamper o a darle biberón a los muchachos. O sea, eso tiene sentido. Porque la tarea de criar está colocada, no está en las prioridades de esta generación. Esta generación asocia el éxito con el ascenso socioeconómico de la persona o el ascenso profesional de la persona, pero la condición familiar y el cuidado de la familia, del hogar, es algo secundario. De hecho, lo vemos en los matrimonios, o sea, si el matrimonio se interpone en mi ascenso profesional, muchos deciden seguir su carrera profesional y no dar el lugar al matrimonio. Y eso mismo pasa con los hijos. Entonces, sencillamente es un desenfoque, o sea, y cuando digo que es frecuente en estos casos de desenfoque sentir culpa, es que yo conozco gente que entiende que la crianza es fundamental, que entiende que ellos deberían dedicarle más tiempo, pero es que no están dispuestos a pagar el costo que eso implica, no están dispuestos a hacer el ajuste de vida que eso implica, porque eso implica un ajuste de vida.
Un ajuste incluso en el estilo, en el nivel de vida quizás, donde quizás prescindimos de uno de los ingresos de la casa, de ser posible, y nos ajustamos a lo que provea uno solo, y yo voy con gozo a dedicarme a la tarea, a la encomienda que Dios me ha dado de criar a estos muchachos. Eso es algo que requiere mucha fe, mucha confianza en Dios para hacer eso, sobre todo porque la cultura te dice todo lo contrario. La cultura constantemente nos dice que si tú no tienes, que si tú no logras, que si tú no acumulas ciertas cosas, si tú lo que estás criando muchacho, tú te estás desperdiciando en tu casa, cuando Dios desde el cielo dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, por múltiples razones, egoísmo, dejadez, ingenuidad o ignorancia o desenfoque, muchos padres relegan el rol paternal a un plano muy, muy lejano de las prioridades en su vida. Este autor, Martin Lloyd-Jones, decía: los periódicos constantemente nos recuerdan el cuidado y la atención que la gente le da a la crianza de varios tipos de animales. Se debe considerar la dieta, se deben planificar los ejercicios, se debe proporcionar ropa de cama adecuada. El animal tiene que estar protegido de varios peligros y así. Pero a veces uno tiene la impresión de que se dedica muy poco tiempo y cuidado, atención y pensamiento a la crianza de los niños. Si la gente pensara tanto en la crianza de sus hijos como lo hace en la crianza de animales y flores, la situación sería muy diferente. Y eso es una realidad. A mí me sorprende ver la devoción que la gente tiene a las mascotas hoy en día. ¡Wow! ¡Qué entrega! Lo saca en la mañana, lo saca al mediodía, lo saca en la tarde, lo lleva al veterinario, lo peina, lo baña, ¡cuántas cosas! Impresionante. Impresionante. Claro que la mascota no me demanda todo como me lo demanda la crianza. No requiere de mí en un sentido. Hay un aspecto en que sí requiere de mí, pero hay otros aspectos que no lo demanda de mí. Es mucho más fácil que criar un muchacho. Además, las mascotas en sentido general no se rebelan. Siempre se están dispuestas, siempre se están contentas, siempre te perdonan, no se irritan contra ti. Ese mandato de no lleven a ira a sus mascotas no aplica. No, son los hijos, porque no llevar los hijos a la ira requiere un cambio en mí. No llevar la ira a los hijos requiere un cambio en mí. Que yo observe lo que yo soy y cómo yo hago las cosas y que yo cambie en beneficio de mis hijos. Cuando yo crío a los muchachos, me formo yo. Esa es la realidad. Ese es el diseño de Dios. La crianza forma al padre. Cría al hijo, pero forma al padre. Es como ¿cómo dicen? Matar dos pájaros de un tiro. Entonces, visto así, como ya dijimos, la palabra críenlos requiere una devoción, una entrega, una intensidad paterna que muchas veces no la vemos hoy en día. Hay una traducción de la Biblia muy conocida que se llama El Mensaje. No está traducida al español, que yo sepa, The Message en inglés. Pero yo traduje, es una traducción muy, muy interesante porque este autor, Eugene Peterson, tomó toda la Biblia y con el respeto de los lenguajes originales, lo redactó de una manera muy, muy entendible para nosotros. Y así traduce él Efesios 6:4. Padres, no frustren a sus hijos con escenarios sin salida. Tómenlos de la mano y llévenlos por el camino del Maestro. Esa es la imagen que tenemos que tener de la crianza. Es el tomar tiernamente la mano de mi hijo de manera firme, amorosa y caminar a su lado en la medida que ese muchacho, que ese hijo se desarrolla y crece. Me encantó esa forma de traducir la palabra críenlos, tómenlos de la mano y llévenlos por el camino del Maestro, que significa la instrucción y la amonestación del Señor. Ahora, ¿por qué es que es necesaria esta devoción de la que yo estoy hablando? ¿Por qué es que se requiere esto? ¿Por qué tiene que ser así? Es como cuando tú vas a la universidad y te dicen que hay una materia que es dura.
A veces es matemática, a veces los ingenieros es la física o la electromecánica para algunos ingenieros, en fin. Todos tenemos alguna materia que es dura en la universidad y la gente te advierte y te dice, oye, tú vas a necesitar, mira, porque es dura, es difícil. Bueno, más o menos con la crianza pasa así. La necesidad de la devoción paterna es debido a la compleja y necesitada condición humana al nacer. O sea, nosotros los seres humanos venimos en una condición de fábrica que requiere que nuestros padres se dediquen completamente a nosotros. De lo contrario, va a ser difícil hacer el trabajo que nosotros requerimos. ¿Y a qué me refiero? A esta compleja y necesitada condición humana al nacer. Bueno, nuestros hijos nacen pecadores. Eso no es un secreto para nadie. Aquí en la iglesia, quizás algunos que no frecuentan la iglesia, pero saben que la Biblia dice que nosotros todos nacemos pecadores. Y el pecado lo ha dañado todo. El pecado nos ha llevado a nosotros a ser una contradicción caminando. Nosotros somos contradictorios con nosotros mismos. El pecado nos lleva a hacer cosas que nosotros decimos después, ay, yo no lo quise hacer. Explíqueme si eso no es una contradicción. No, yo no te quise hablar así. Yo no te quise ofender. No, es que eso no fue lo que yo quise decir. Hay cosas que vemos que nosotros no queremos ver y la vemos. Hay cosas que hacemos que no queremos, en el fondo no queremos hacer y la hacemos. Hay cosas que nosotros sabemos que están mal y la hacemos. Sin coerción, nosotros mismos. Somos una contradicción andando. Y los hijos son pecadores con cero entrenamiento, porque nosotros ya los más adultos ya tenemos cierto entrenamiento de cómo lidiar con nuestros pecados, ver ahí nuestras luchas y nuestras inclinaciones, pero los niños son pecadores sin ningún tipo de entrenamiento y freno. Pecadores salvajes. Eso es un problema. Necesitan mucha atención. Pero no solamente eso, el niño nace ignorante. Es un pecador ignorante. Increíblemente, los niños, siendo ignorantes, son orgullosos. Increíble. Porque el orgullo se ufana de que sabe, de que tiene, de que puede. Pero el niño ni sabe, ni tiene, ni puede, y es orgulloso. El niño ignora que la tierra no alimenta, que la pared no es para pintar. O sea, el niño ignora completamente. El niño ignora que hay que saludar cuando uno llega a un sitio. El niño ignora que el jugo no se lo puede uno tirar en la mesa. Hay muchas cosas que ellos ignoran. Esas son las partes como de los modales y de las condiciones básicas, pero hay cosas que ignoran también en cuanto a su vocación de vida, de lo que ellos van a hacer con su vida, de qué se trata la vida, el mundo, en qué consiste. Ignoran por completo. Y su condición de pecado, que está en el corazón mismo de lo que el ser humano es, daña su percepción del mundo. En su ignorancia, entonces, la adquisición de conocimiento es defectuosa. Pero no solamente son pecadores y son ignorantes, es que son inmaduros también. Esta es una capa de problema sobre otra. Es pecador, es ignorante y es inmaduro. No se sabe comportar. No se sabe controlar. No sabe la diferencia entre un deber y un deseo. Él quiere hacer todo lo que quiera, pero no todo lo que debe. Es inmaduro. Y como si todo eso fuera poco, están dentro de un entorno corrupto. Lo mandamos al colegio y hay amiguitos que además del pecado que ellos traen y aportan a su colegio, mis propios hijos van y aportan mal a su colegio, hay otros que le aportan mal a ellos. Cuando se exponen a la televisión, hay corrupción. Cuando se exponen a cualquier cosa, hay corrupción. Por todos lados hay corrupción. Que los influencia, que los mal influencia, que refuerza sus patrones pecaminosos en muchas direcciones. Hemos tenido todo un debate, una controversia en estos días acerca del concierto de Bad Bunny y todo lo demás. Yo no me voy a extender sobre eso. Pero obviamente lo que está pasando es algo preocupante. Es algo absolutamente preocupante. Un entorno donde ya nada es nada,
lo vulgar es divertido, lo vulgar es algo que no llama la atención, no escandaliza, o escandaliza a muy pocos. E incluso los que levantan su voz son criticados, porque ¿qué es lo que están hablando? Bueno, este es nuestro hijo, pecador, ignorante, inmaduro, inmerso en un entorno corrupto. ¿Y ustedes saben qué es lo peor? No lo peor, pero el agravante de toda esta situación es que el hijo no sabe todo esto. Él no sabe que él es pecador, él no sabe que él es un ignorante y él no sabe que él es un inmaduro. Parte de nuestra crianza es hacerlo entender en la medida que va creciendo, sin que se aire, que él es un pecador, un ignorante y un inmaduro. ¿Ustedes están entendiendo? Sin que se moleste, tú eres pecador, ignorante e inmaduro. E insistírselo para que él se dé cuenta. Entonces díganme ustedes si eso nos requiere un full-time job. Si eso nos requiere toda nuestra dedicación, toda nuestra precisión, toda nuestra atención. Cada cosa de esas, la condición de pecado, la condición de ignorancia y la condición de inmadurez y el entorno corrupto, que lo voy a dejar fuera en esta ocasión, pero esas tres condiciones, la roja, la azul y la marrón, requieren un tipo de abordaje distinto para cada cosa. Son condiciones distintas, condiciones del alma, condiciones emocionales, espirituales distintas. Es como la enfermedad, yo no puedo beber un medicamento para el colesterol que es realmente dedicado o cuyo objetivo es la diabetes u otro. Entonces, esta compleja situación, lo primero que el pecado necesita claramente el evangelio. Él debe enterarse que es un pecador y que Cristo es el único salvador. En la medida que nosotros criamos, eso es algo que tiene que ser dicho una y otra vez. Y no dicho de manera textual, sino que tiene que estar tejido dentro de nuestras conversaciones. Cuando el niño reacciona de una manera, cuando yo reacciono de una manera pecaminosa, cuando él quiere algo pecaminoso, cuando yo tuve una inclinación pecaminosa, tenemos que mencionar, decir de alguna forma, es el pecado en nosotros que nos hace así, pero gracias a Jesús que nos lleva al perdón y que nos lleva a Dios por medio de su sangre en la cruz, de una manera no acusatoria, no inquisitiva, no forzada. El niño tiene que verse en la condición de pecado para que sienta su necesidad de un Salvador. Es un trabajo fino. Es un trabajo fino. Muchos hijos se sienten atosigados con padres cristianos que los quieren forzar a aceptar el evangelio, a aceptar el cristianismo como su fe. Y mi fe, ojalá sea la fe de mis hijos. Yo oro por eso, trabajo para eso, pero es su decisión. ¿Cómo estimulo sin forzar? Es una pregunta. ¿Cómo busco esto sin que él se sienta atosigado? ¿Cómo le digo que es un pecador sin que se sienta descalificado por mí? Son preguntas del que cría, que tenemos que tener sabiduría y discernimiento. Cada hijo es diferente, requiere un abordaje distinto. Esa es otra. Entonces, hay otra condición. Yo no voy a entrar en esto porque vamos a entrar más adelante en todo, mucho más detalle, pero hay otra situación que ya dijimos que es la ignorancia. El hijo carece de información. Aquí él no necesita el evangelio, él necesita información. Él no sabe de la vida en sentido general, entrenamiento. Él necesita entrenamiento en el desarrollo de su vocación y talento. Él necesita aprender lo que es la vida, cómo se vive, qué se piensa, cómo son las cosas. Para esto necesito hablar mucho con mi hijo, conectarme con mi hijo, escucharlo hablar y corregir sus ideas de una manera no acusatoria, porque él puede estar diciendo tremendo disparate en un tema, pero él no sabe. Es ignorante. Si yo voy donde él, le digo, mijo, tú sí eres ignorante.
No, yo tengo que darle la información para que él deje de ser ignorante sin acusarlo de ignorante, porque no tiene la culpa. Nosotros vinimos todos así con un cerebro en blanco en cuanto a información. Lo único que trajimos fue la inclinación al pecado. Eso sí, vino dentro, por default, como dirían los informáticos. Y la tercera condición que ya vimos es la inmadurez. La inmadurez requiere dirección, destrezas para vivir, sabiduría para lidiar consigo mismo, con otros y con las circunstancias de la vida. Requiere una destreza social. Mi hijo necesita eso. Todo esto yo lo estoy clasificando de esta manera para facilitar la asimilación, pero en la práctica todo esto está mezclado como un arroz con mango, como decimos aquí. Esto es un sancocho de situaciones y condiciones y desafíos. Todo se da al mismo tiempo. En un día, mi hijo puede necesitar que yo comparta parte del Evangelio, que yo lo saque de una ignorancia, que lo dirija en un principio de sabiduría y también ese día yo lo confronte con alguna... O sea, es una mezcla todo que se da. Entonces yo simplemente quería traer esta situación para que nosotros nos demos cuenta, oigan algo, nosotros, si no hacemos nuestra labor, nuestros hijos van a sufrir. Nosotros vamos a sufrir también. El libro de Proverbios tiene varias advertencias a los hijos que no se someten a sus padres y que no se llevan de la instrucción de sus padres y cómo la vida le va a traer consecuencias, pero también el libro de Proverbios advierte que cuando el padre no hace lo que tiene que hacer, su hijo traerá tristeza y dolor a su alma y a su corazón. Pero el hijo también sufrirá las consecuencias de la mala labor del padre. ¿Qué cosa? Así está el diseño. Dios nos lo entregó para que lo cargáramos cuando eran chiquitos, que lo alimentáramos. Nos está diciendo, dedícate a Él. Pero cuando tienen 4 o 5 y ya caminan, los soltamos en muchas ocasiones. Y en las situaciones más importantes de su vida no estamos presentes. O si lo estamos de manera muy superficial, como ya vimos en una sesión anterior. Entonces, en vista de la condición descrita, los padres necesitamos cambiar. Los padres necesitamos cambiar. Y aquí hay 5 aspectos en los que nosotros necesitamos cambiar. Si nosotros no hacemos este ajuste, no seremos capaces de crear el ambiente para que nuestros hijos florezcan. Muy difícil. Lo primero, abraza la crianza cristiana o la crianza como una labor primordial, como una encomienda divina. La cultura te dice que criar hijos es algo secundario. De hecho, mucha gente tiene hijos no para dejar un legado, no para formar la próxima generación. Tiene hijos porque tienen una necesidad personal. Los hijos son para ellos, pero la Biblia dice, no, los hijos necesitan de ti. Si yo no abrazo la crianza como una labor primordial, como una encomienda divina, va a ser difícil que yo pueda entonces crear ese ambiente que mis hijos necesitan. Hay una frase de un famoso autor que se llama Stephen Covey, es un autor secular, escribió un libro muy famoso y otros que se titula Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él tiene una influencia cristiana muy fuerte. Él es un individuo o sea, yo creo que él era cristiano, no me atrevo a afirmarlo porque no lo conozco en detalle, pero él decía lo siguiente. Stephen Covey decía, lo más importante es mantener la cosa más importante como lo más importante. O sea, lo que tú tienes que hacer es que tus prioridades se mantengan en su lugar. Es difícil con las presiones que tenemos, con las demandas que tenemos, en el mundo rápido, conectado, en el que nos desenvolvemos, es difícil mantener el enfoque en las cosas importantes de la vida. ¿Por qué? Porque lo que demanda de nosotros es lo urgente, no lo importante. A veces lo importante no es tan urgente. Un hijo se convierte en una urgencia cuando hay un problema con el hijo. Pero típicamente el hijo no es urgencia para nosotros.
Pero si nosotros no lo hacemos, no lo ponemos en el lugar que va, posteriormente se convertirá en algo importante o en algo urgente, porque no le dimos el lugar de lo importante. Si no lo ponemos ahora como una prioridad, más adelante, como digo, se convertirá en algo urgente, porque lamentablemente lo habremos descuidado. Es inconcebible pensar que una crianza negligente y con un compromiso pálido pueda dar buenos resultados en vista de las condiciones de ignorancia, inmadurez y de inclinación al pecado en que todos nacemos. O sea, es inconcebible que un papá o una mamá crea que con una crianza pálida, dejada, poco intensa, poco involucrada, poco conectada, distante, va a lograr hijos que se porten bien, que hagan lo que deben, que amen a Dios, porque estamos hablando en el contexto de una crianza cristiana, obviamente. Es inconcebible. Dada la complejidad de la tarea que esto requiere, dado que nuestros hijos nacen con estas condiciones, tiene que haber un abrazo de la crianza como una labor primordial y como una encomienda divina. Número 2, ajusta tus expectativas como papá. Ajusta tus expectativas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tú tienes que anticipar. Las deficiencias de tus hijos pecaminosas, las inclinaciones pecaminosas, la ignorancia y la inmadurez harán su aparición. No te alarmes, no te sorprendas, no te quejes. Por eso eres padre. Cuando tu hijo sea o se manifieste como lo que es, como un pecador, cuando se manifieste como lo que es, como un ignorante, como se manifieste como lo que es, como un inmaduro, no te quejes, no te sorprendas. ¿Qué tú esperabas? A mí hace un tiempo estaba intercambiando con alguien, hablando con alguien en mi oficina, y me hicieron esta analogía. Yo estaba hablando con él y me dice, no, porque la gallina no se queja de que le pesan la pluma. Digo, ¿y qué tú quisiste decir con eso? Porque yo no lo entendí en principio lo que él me quiso decir. Y me dije, bueno, que la gallina tiene pluma. Por lo tanto, no es consistente, no es lógico que la gallina se queje de que le pesan la pluma, porque ella tiene pluma. Entonces, que tu hijo se porte mal, que tu hijo te haga una rabieta, que tu hijo te haga tal cosa, que tu hijo tenga una inclinación pecaminosa, sí, eso es él. O sea, eso es lo que él es. O sea, no te sorprendas, no te alarmes, no te quejes. Son cosas que requieren nuestra atención. Eso es un llamado a atender esa situación, no para que te vuelvas loco, no para que te exasperes, no para que ¿y que de quién tú aprendiste eso? No, lo trajo de fábrica. ¿Y dónde tú has visto? Tú no me has visto a mí nunca. Bueno, esas expresiones de que tú no me has visto a mí nunca, quizá tú no has fallado de esa manera, pero tú has fallado de 1000 otras maneras, porque todos somos pecadores. Entonces ajusta tus expectativas. Pedro le decía a sus seguidores en su primera carta, no se sorprendan del fuego de la prueba, como que algo extraño le está aconteciendo. En la vida cristiana vamos a tener pruebas. Bueno, en la crianza, olvídate, a menos que no sea un niño que nazca con una condición muy especial, pero el 99.99 viene con estas 3 condiciones que van a aparecer en algún momento y te van a presionar y te van a frustrar y te van a drenar en algunas ocasiones. Algo importante, cada etapa tendrá su propia concentración de deficiencias. En los primeros años vamos a lidiar mucho con la ignorancia y con la inmadurez. ¿Ok? También con el pecado, pero muchas de las cosas que nuestros hijos hacen que nos sacan de nuestras casillas o que nos presionan, tienen que ver mucho con su ignorancia y con su inmadurez, más que con su pecado, aunque el pecado está presente, sin duda alguna. Pero el pecado realmente se hace mucho más evidente y presente después de los 10, 11, 12 años, cuando viene la famosa, conocida y temida etapa de la adolescencia. Ahí que ellos comienzan a expresar sus ideas, a cuestionar nuestras decisiones. Y uno comienza como a dislocarse, ¿y qué es lo que está pasando?
no estás pasando lo que debe pasar y lo que va a pasar. O sea, tú estás siendo cuestionado de por qué tú haces eso, de por qué tú haces aquello, porque ese es un individuo que piensa por sí mismo, que piensa por sí solo. Mi función no es ahora apabullar y abrumar su manera de pensar, sino dirigirla como un río en un cauce que sea productivo, provechoso, sano. Si yo lo que hago es que pongo una presa para que él no piense, a mí no me pregunte, a mí no me cuestione, y no lo ayudo a pensar, haré un mal trabajo. Él se puede callar, pero no lo estoy formando. Entonces, en las primeras etapas vamos a lidiar con nuestros hijos en su ignorancia. Mi hijo, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Y por qué tú dijiste eso? ¿Y por qué tú no saludaste? ¿Y por qué no esto? Son cosas que ignoran, que son inmaduros, pero luego vendrán otros componentes de sus deficiencias. Bueno, ya mencioné esto, ¿sabe lo que implica los primeros años y luego la adolescencia y otras etapas? Esto es tremendamente importante que nosotros hagamos este ajuste. Número 3, entiende la crianza como un proceso a largo plazo. Ni la ignorancia, ni la inmadurez, ni las inclinaciones pecaminosas de tus hijos son superables a corto plazo. Ninguna de las tres. Esto no se apaga con un switch. No. Ni se detiene con una pela y con una llamada de atención. ¿Cuántas veces yo te he dicho tal cosa? Sí, 10 y ellos lo siguen haciendo. Eso es normal en un corazón inmaduro, ignorante y pecaminoso. Pero tú tienes que insistir en el correcto curso de acción sin perder la paciencia, porque el que necesita ser formado es él. Y él aprende poco a poco las cosas que tú le estás enseñando. Eso es así. El desarrollo físico más o menos es análogo con el desarrollo emocional y espiritual. El niño no crece 4 o 5 pulgadas en una semana. Es un proceso de crecimiento. Eso es análogo con sus capacidades emocionales, espirituales, con su entendimiento y comprensión. No me puedo desesperar. No me puedo desesperanzar cuando estoy haciendo un trabajo con el niño no responde, digo que no veo cambio. Bueno, pero dale tiempo, sigue en tu curso de acción. Amorosamente, dedicadamente, siendo consistente. Más adelante vamos a ver algunas de estas cosas. Esto implica entonces que tus buenas acciones como padre no darán resultados inmediatos, ya eso lo mencioné. Tus buenas acciones como padre no darán resultados inmediatos y si los tratas de forzar, lo vas a dañar. Si tú quieres que tus hijos aprendan de la noche a la mañana algo que tú le dices, claro que hay patrones y hay cosas que tienen que cambiar inmediatamente. Hay algunas cosas que sí. Depende de la gravedad de la falta, del asunto en cuestión. Ahí yo no puedo ser exhaustivo, no puedo dar una lista de todas las cosas porque son infinitas las posibilidades. Hay cosas que tienen que dejar inmediatamente. O sea, el niño que le entra a golpes a su hermanito, eso no puede volver a pasar. Y si pasa, tiene que subir la disciplina o la reprensión o el castigo, ¿no? Para que eso no ocurra. Pero hay otras cosas que no son tan así. Entonces, tus buenas acciones como padre no darán los resultados. Incluso puede que no den resultado alguno, pero persiste en lo que entiendes, Dios te ha llamado a hacer. Cuando digo esto, es que, miren hermanos, la realidad es que nosotros no controlamos lo que nuestros hijos deciden completamente. Nosotros podemos influenciarlos. Podemos incidir, pero al final la decisión es de ellos. Y el ejemplo de eso bíblico lo vemos en el huerto del Edén. Adán y Eva tenían el mejor padre que podía alguien tener. ¿Desobedecieron? Sí, desobedecieron. Y hay padres dedicados que han hecho su labor y cuyos resultados no se ven en sus hijos porque sus hijos han tomado otras decisiones, lamentablemente. La labor de un papá o el éxito de un padre no está, y esto es como chocante, no está en que el hijo salga bueno o salga malo. Está en que el papá haya hecho con fidelidad lo que la palabra le manda hacer como papá.
En general, si él lo hace así, el hijo va a aceptar su instrucción. Pero habrán casos aislados, yo diría, pero los hay, donde hay hijos que habiendo tenido una buena crianza, se han desviado del camino, lamentablemente, por múltiples razones. Entonces entendamos que este es un proceso a largo plazo. Discierne lo que se requiere de ti ante cada situación. Discierne lo que se requiere de ti ante cada situación. La idea es que la inmadurez, la ignorancia y las inclinaciones pecaminosas requieren respuestas distintas. Si nuestro hijo requiere información o dirección en un momento determinado y termino confrontando, habré errado. Pero lo contrario también puede pasar, que cuando él necesita ser confrontado, yo lo que lo estoy es informando. Hace años atrás, en un intercambio con un hermano, él me hablaba del mal rendimiento escolar de su hijo y me decía que mi hijo no hay forma de que mejore sus notas, él tiene todo lo que necesita para él ser un buen estudiante, yo no entiendo. Y él estaba frustrado porque le había puesto múltiples disciplinas, las cosas no mejoraban. Y yo le pregunté, ¿pero tú te has sentado con tu hijo a ver qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que él necesita para mejorar su rendimiento? Porque si tú ves los resultados nada más y no indagas cuál es la razón de fondo, la razón que está llevando quizás a esta situación, ¿cómo vas a encontrar la solución? Bueno, él lo hizo, se sentó con su hijo y sin darle todos los detalles, pero él encontró que su hijo realmente estaba desorientado en cómo organizar su tiempo, en cómo hacer sus tareas de manera organizada. Era una persona que tenía poca estructura. Y él vino a mí y me dijo lo que estaba pasando. Y yo le dije, bueno, yo creo que tu hijo necesita ayuda, no confrontación. O sea, el hijo quería sacar buena nota, pero no sabía cómo. No se sabía organizar, no sabía estudiar. Y creo que eso me quedó ahí, de ahí pongo ese principio aquí. Yo dije, oye, ese muchacho necesitaba ayuda y no reprensión y no castigo. Y se comenzó a ayudar, o sea, él lo comenzó a ayudar, le comenzó a llevar una agenda, le comenzó a llevar ciertas cosas, el joven comenzó a mejorar. Y mejoró significativamente, luego él lo dio hasta de testimonio más adelante en un grupo pequeño que tenía. Eso puede pasar, que nosotros manejemos una situación de inmadurez con castigo. O una situación de ignorancia con castigo. O una situación que es pecaminosa y requiere reprensión, la manejemos con darle información. Entonces es como que no estamos atinando a lo que el hijo necesita. Y cuando no atinamos a lo que el hijo necesita, si él necesita ayuda y yo lo reprendo, ¿qué creen ustedes que eso provoca en el hijo? Papi, tú eres injusto. Tú estás siendo injusto conmigo. Él no sabe cómo resolver y tú me estás castigando encima. Eso es muy importante. Cuando se presenta una situación en la casa, y dicho sea de paso, la crianza cristiana y bíblica no es una crianza de manejo de crisis, que es la más típica en el mundo. Los padres atienden a sus hijos, se involucran con sus hijos y se vuelcan sobre sus hijos cuando hay crisis. La crianza cristiana es un proceso ordenado, dedicado, sistemático de formación para que las crisis no se presenten. Se van a presentar, pero en menor cuantía, en menor profundidad. Entonces, esto es tremendamente importante. ¿Qué pasa? En otra ocasión, un joven estaba lidiando con también malos rendimientos. Y para hacerle la historia corta, no había ningún problema ni académico, ni de organización, sino que había un problema emocional en el joven, que él no se sentía que estaba siendo bien tratado en la casa. Y como él no sentía que estaba siendo bien tratado en la casa, él no sentía la motivación de cumplir con sus deberes. Cuando se le pidió perdón,
Se le dijo, perdóname mi hijo, no hemos tenido la intención de hacer eso. Cuando se hizo eso, el joven inmediatamente mejoró sus rendimientos. O sea, lo que necesitaba era una reconciliación y un perdón para poderse dar los resultados. Esto es muy, muy importante. Por último, Dios, hermanos, es parte fundamental de la ecuación de la crianza. Mi oración en favor de mis hijos, mi testimonio de integridad y amor por Dios frente a ellos, mi coherencia entre lo que digo y hago, todos estos son aspectos que Dios usa en favor de mis hijos y para llamarlos hacia sí mismo. En todo este desarrollo que hemos estado conversando, Dios provee sabiduría, Dios provee gracia, Dios abre el corazón de los hijos, Dios le da entendimiento. Pero yo tengo que estar delante de Dios caminando ordenadamente, porque Él es parte fundamental. Estos son los 5 principios entonces que vimos, derivados de la complejidad de nuestros hijos, que de ahí dedujimos, es necesaria la devoción paterna. O sea, esto es una tarea que requiere la mayor atención posible. Y estos son los 5 aspectos que hemos mencionado. Abraza la crianza como una labor primordial. Eso es una decisión. Ajusta tus expectativas. Tus hijos te van a fallar, te van a decepcionar, eso es parte de... Entiende que la crianza es un proceso de largo plazo. No te frustres ante la falta de resultados. Número 4, discierne lo que se requiere de ti en cada situación. ¿Qué se necesita? Requiero reprensión, requiero información, requiero instrucción. ¿Qué necesita mi hijo para no desatinar o no ser desatinado en ese sentido? Y número 5, Dios es parte fundamental de la ecuación de la crianza. Cuando nuestros hijos nos ven haciendo nuestra labor de esta manera, dedicada, devota, nosotros tendremos moral para demandar de ellos obediencia entregada. Porque tú puedes decirle a tu hijo, mi hijo, tú has visto que yo vivo para ustedes. Tú has visto cómo yo soy con ustedes, cómo somos tu mamá y yo con ustedes. ¿Tú no crees que es justo, como dice Efesios 6:1, que tú obedezcas? Pero cuando no estamos ahí, cuando ellos piensan que nosotros somos lejanos, que estamos en una crianza pálida y distante, es difícil que lleguemos a su corazón. Cierro con esta cita de Theodore Roosevelt, expresidente americano. A la gente no le importa tanto lo que tú sabes hasta que no sepan cuánto ellos te importan a ti. La gente no le importa tanto lo que tú sabes hasta que no sepan cuánto ellos te importan a ti. Tus hijos no le importa tanto cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan que ellos son importantes para ti. Y eso comienza a arar el terreno para entonces nosotros luego depositar las semillas de amonestación e instrucción, que son los componentes posteriores que vamos a ver. Eso comienza a arar el terreno. Luego, más adelante, veremos más en detalle el tema del terreno fértil, que hay mucho que decir en ese sentido. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias en esta noche por la sabiduría de tu palabra y por la instrucción que tú has traído a nosotros. Y me incluyo, Señor, porque en la medida que he ido revisando tu palabra, tu instrucción, tu verdad, he sido confrontado con formas de pensar, con maneras de proceder que necesitan cambiar para honrarte a ti en lo que es la crianza que llevo con mis hijos. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes, distantes, si hemos tenido la crianza como una labor secundaria en nuestras vidas, si la hemos considerado como algo no importante, no de valor. Ayúdanos, Señor, a recobrar la idea bíblica de lo que esto es, una encomienda divina. Danos la gracia, danos la sabiduría para lidiar con nuestros hijos, como dice este texto, de una manera gentil, tierna, cariñosa, amable, de una forma dedicada.
Gracias te damos, Señor, porque tú has sido un Padre dedicado con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.